Hoy vive más gente en ciudades que en los campos. Esto es un cambio fundamental para la humanidad. Una de las cosas de este nuevo estatus es que la pasmosa mayoría de lo que come la gente viene de lugares desconocidos para ellos. Por el modelo de supermercados, la población está enajenada de que lo que comen se tiene que producir de alguna forma u otra. Gigantescas granjas donde se procesa animales como se procesa el trigo. Devastadoras expansiones de terrenos de cultivo que extinguen a un sinfín de especies y lentamente degradan la tierra. Todo para alimentar a la humanidad, cuyo crecimiento no para. Ante esta polémica surgen polémicas mundiales y preguntas inquietantes. Pero de entre todo esto hay un dato que es netamente perturbador. El dato es que la cifra de personas con obesidad y problemas relacionados al sobrepeso supera al doble de la cifra de personas con hambre crónica en el mundo. El siglo XXI apenas ha comenzado, pero ya se ha hecho presente una crisis que es en todo sentido mundial. La obesidad y el hambre surgen de una crisis que no es que esté viniendo, sino que ya está presente. ¿El hambre extinguirá a la humanidad? Durante miles de años, la humanidad no pudo hacer nada contra el hambre. Pueblos enteros y a veces civilizaciones enteras sufrieron por años los devastadores efectos del hambre. Tal como es común pensar en épocas de lluvias, en ese entonces era común pensar en que podrían pasar varios días hasta la siguiente comida, o que se tenía que huir prontamente en busca de más comidas o pena de muerte. Los siglos pasaban, la humanidad de alguna manera u otra avanzaba, pero el hambre seguía causando horribles desgracias. Fue a finales del siglo XVIII que Malthus postuló la teoría de que la Tierra sería incapaz de producir suficiente alimento para las crecientes poblaciones humanas. Técnicamente tenía razón, pero no tomó en cuenta en que podrían surgir avances que multiplicaran y aceleraran la productividad de la Tierra, y eso fue lo que pasó. Millones olvidaron esa terrible realidad, pero en el horizonte apareció la obesidad masiva, y lo que en otrora era un símbolo de bonanza se convirtió en un símbolo de un problema global caracterizado por la ignorancia y la incertidumbre. Un problema muy ad hoc al presente momento de la humanidad, en que muchos de los graves problemas son prácticamente invisibles y a veces surgen del éxito, no del fracaso. La obesidad creció y continuó creciendo hasta considerarse una epidemia, una que le cuesta al mundo millones y millones de dólares cada año, una epidemia que empeora enfermedades y causa otras que tienen la particularidad de empeorar lentamente la vida e incluso hasta de matar de forma silenciosa. Se estima que en América Latina la obesidad mata mucho más que todos los criminales e incluso a aquellos que están organizados. A diferencia de lo que puede llegar a intuirse, en realidad una persona obesa puede llegar a estar muy y severamente desnutrida. El cuerpo humano necesita más que solo calorías para sobrevivir, hierro, zinc, yodo y otras cosas más, cuya deficiencia lleva a graves malestares y hasta al fallecimiento. Los datos parecen apuntar a que ahí donde el hambre comienza a desaparecer, surge la obesidad. ¿Por qué? Porque ambos nacen del mismo contexto. La humanidad no afrontará, sino que ya está en una crisis de nutrición global. Desde 1980, la obesidad se ha duplicado y autoridades de la Food and Agriculture Organization of the United Nations y diferentes estudios confirman que se produce suficiente comida para todos, incluso como para alimentar a mucha más gente. Es decir, hoy hay suficiente comida para mitigar el hambre de una cifra mayor al de la población mundial. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay hambre? ¿Y por qué hasta los países desarrollados no logran frenar la obesidad? La comida es un gigantesco negocio, pero también es parte fundamental de cómo viven las personas. Las culturas del mundo no eligieron sus alimentos, comieron lo que podían. En Mesoamérica, el maíz, los insectos y el perro era lo que había. Las cosas, en la actualidad, no distan mucho de ese escenario. Una gran mayoría no posee mucha lección sobre lo que come y cómo lo come. Felicity Lawrence y otros investigadores y escritores han expuesto cómo la alimentación de las ciudades se ha decidido y se decide en razón de ganancias más que en varias razones, como por ejemplo la salud.
La forma en la que ha evolucionado la vida ha incentivado todos estos problemas. En el nuevo ritmo económico acelerado de la ciudad, las masas no poseen tiempo para cocinar sus alimentos, por lo que se alimentan de comida procesada, rápida o instantánea. Por ejemplo, en India, Nestlé desarrolla variables instantáneas de la comida regional, a sabiendas que hay un mercado en desarrollo, por lo ya mencionado. A lo largo de las ciudades del mundo tampoco será difícil encontrar en centros comerciales variopintos productos que son versiones procesadas y o instantáneas de comidas regionales. No solo esto, el mercado está saturado de alimentos escasamente nutritivos, pero que son baratos y accesibles. Aquí uno de los exponentes principales de lo mencionado es el que se instituyó culturalmente y mercadotécnicamente como el mejor desayuno, el cereal. Rápido, fácil de preparar, barato, colorido, con un buen sabor y con una cantidad desproporcionada de azúcares. El cereal obtuvo su popularidad gracias a masivas inversiones en publicidad, muchas veces enfocadas a los niños. Niños que son señalados por varios estudios como muy sugestionables por la publicidad, que involucra todo tipo de figuras coloridas y amistosas. La dimensión del asunto se puede empezar a atisbar gracias a las acusaciones hechas por científicos, empresas y periodistas a empresas del rubro alimenticio. Las acusaciones van desde manipular estudios hasta utilizar a científicos o grupos de ellos para lavar la imagen de todo tipo de productos, habiendo por ejemplo estudios que señalan razones alternas al consumo de azúcar para la proliferación de caries. A su vez, también causas ajenas como el consumo de grasa para el aumento de la masa corporal. Este tipo de prácticas tuvieron importantes consecuencias en la alimentación del mundo, tanto así que durante mucho tiempo la grasa se vio como un tabú en casi todas las dietas, mientras que el azúcar se vio ampliamente privilegiada. Volteando al espectro contrario, el mayor causante del hambre es el poder. Son las guerras, la corrupción, la pobreza, la desigualdad y otras tantas catástrofes como así las políticas las que causan el hambre. Los intereses ajenos a la vida humana y su dignidad aquí son también causantes de problemas alimenticios, pero que se expresan de otras formas. En 2018, por motivos políticos, se ha denegado el apoyo a niños en situaciones de guerra y por ende en situaciones de profunda desnutrición y violencia. Así también en lugares del primer mundo se habla de un cuarto mundo, gente que sufre hambre en países altamente desarrollados, netamente porque la política los ignora o incluso los desprecia. Todo se complica más cuando se toma en cuenta el contexto de la dimensión geográfica y la dimensión física. Ya se aclaró que en el presente sí hay suficientes recursos. La Tierra no es infinita. En el pasado han sido la ciencia, la política y la iniciativa privada las que han creado las posibilidades para aumentar la productividad de las fuentes de alimentación. Pero hay un límite para todo lo que se ha logrado. Cuando en 1970 Norman Borlaug ganó el Nobel por ser artífice de la Revolución Verde, al incrementar increíblemente la capacidad productiva de los cultivos del mundo, declaró que su esfuerzo le daba tan solo un respiro de 3 décadas a la humanidad en el campo de la comida. En sí, se estima que con la cantidad de consumo, el crecimiento poblacional y la tecnología presente, la humanidad, o mejor dicho, la Tierra, solo puede sostener a todos los humanos hasta 2100. Sin embargo, esta previsión no parece tomar en cuenta que hay tanto problemas como posibilidades nuevas. Una es, por ejemplo, que el cambio climático recortará hasta un 10% en promedio el rendimiento de todos los cultivos, así como también tener potenciales e inesperadas consecuencias que podrían llegar a aniquilar ganado y arruinar cosechas, lo que podría llegar a conducir a inestabilidades políticas que todavía pueden agravar más esos problemas. Tampoco toma en cuenta el sobreconsumo que puede aumentar por razones sociales como por razones económicas privadas. El asunto se agrava cuando se considera que el pico de producción de petróleo o el estallido de una guerra de grandes proporciones aceleraría y hasta podría llegar a condenar las posibilidades de toda la humanidad. La humanidad afronta su extinción cercana, pero como en el pasado, afrontará el reto o perecerá.
La denuncia a lo ocurrido con el azúcar y sus benefactores ha ayudado a poder atacar el consumo excesivo de azúcar desde el ciudadano que ahora sabe del asunto, hasta los gobiernos que empiezan a tomar todo tipo de medidas. Como ya lo he dicho, pelear contra la obesidad es pelear contra el hambre. Por ejemplo, México logró disminuir su consumo de bebidas azucaradas al gravarlas con impuestos. Otros países más comienzan a seguir la tendencia de gravar las comidas altamente azucaradas. Aunque esto tiene como todo consecuencias, pues ha mostrado un aumento en el consumo de agua embotellada, lo que no ayuda a disminuir la contaminación por plástico. En otros aspectos, ingenieros, organizaciones, científicos, activistas, políticos luchan contra el hambre, contra la obesidad y en general con el problema alimenticio global. El científico Harvey Dee se encuentra desarrollando la cocina nota a nota, que básicamente es armar, construir comida a través de ingredientes esenciales y con todo tipo de saborizantes. Por ejemplo, tomar insectos, procesarlos, transformarlos y cocinarlos para que puedan saber incluso a pollo, teniendo capacidades altamente superiores de nutrición. Y todo esto con un menor impacto ambiental y con menores costos de producción, transporte y cocinado. Esto, combinado con el desarrollo de la impresión 3D de comida, puede lograr que se puedan generar alimentos a base de recursos abundantes, más efectivos y menos contaminantes, pudiendo dar sabores diversos pero con buenas nutriciones tanto a pobres como a acaudalados. También en esto se está sumando el desarrollo de carne artificial. El asunto es que la industria cárnica es una de las mayores derrochadoras de recursos y al mismo tiempo es también la más contaminante. Producir un solo kilogramo de carne puede consumir cientos de litros de agua. Además, también consumir cientos de kilogramos de grano y producir mucho metano. Y todo para que incluso los amantes de la carne en realidad no vean ningún tipo de beneficio, pues la carne se ha ido haciendo cada vez más deficiente con respecto a la carne que no es producida en un modelo industrial. En otras palabras, la sobreproducción no beneficia a nadie, ni siquiera a esos que no están dispuestos a sacrificar el sabor de la carne. De lograrse los avances ya mencionados, como los no mencionados, la humanidad podría ganar tiempo, pero aún así el problema no es solo científico. Es también político, cultural y social, porque lograr sustituir o cambiar el actual modelo de negocios y las prácticas de la gigantesca industria alimenticia puede llegar a sobrepasar a la ciencia, tal como ya se mostró con las manipulaciones. Requiere mucho, pero mucho más. No es que la crisis esté llegando, es que sus consecuencias ya han permeado a escala global, de formas que incluso pueden parecer inesperadas. Por ejemplo, el del control de la población, cuyo esfuerzo más visible ha recaído en la Organización de las Naciones Unidas, que primero con su conferencia sobre la población y el desarrollo, y luego con sus conferencias sobre la mujer, fue reforzando la anticoncepción y la legalización del aborto de forma progresiva en las políticas de los países del mundo, con miras a desacelerar el crecimiento poblacional. Aquí, como inciso, autoridades en el tema de la demografía recalcan que la planeación familiar, sin tecnología anticonceptiva y sin marcos legales para ello, no es suficiente para desacelerar el crecimiento de la humanidad. La relación entre el feminismo y las ideas expresadas por la ONU es clara y directa. En otras palabras, esta crisis está favoreciendo al feminismo. Esto lo digo como una forma de dimensionar las increíbles repercusiones que está teniendo en todo el mundo en este exacto momento. Repercusiones que van a ser culturales, sociales, políticas y legales, que en este momento son imprevisibles. Algunas apenas se han asomado, pero es lógico suponer que estas habrán de marcar un antes y un después en la historia de toda la humanidad. Como se ha argumentado, si nada cambia, el éxito productivo hará que haya cada vez menos gente bien nutrida, sin importar si son ricos o son pobres, lo que traería un descenso en las capacidades humanas y también un mayor costo de salud para todo el mundo, pues la desnutrición lleva al infradesarrollo de prácticamente todo en ese que la sufre durante sus primeros años de vida. Simplemente la unión de todos estos problemas en esta complejidad pueden liberar un punto crítico que parece que solo puede abordarse con esfuerzos mundiales en todo el sentido de la palabra. Tecnología, ciencia, política, poder, empresas, cultura, cooperación, pensamiento económico y mucho más, mucho más.
Todo esto está involucrado en esta gran crisis que parece que aún se puede superar. El veredicto final de esta crisis aún está por dictarse. Así que, ¿el hambre extinguirá a la humanidad? Eso no lo sabemos, porque eso lo decidiremos todos. Ya se ha vencido a este problema varias veces, puede hacerse una vez más, pues no solo las dimensiones y la complejidad del problema son gigantescas, así también la humanidad puede avanzar en su capacidad para resolver problemas. ¿Es eso, o muy probablemente, extinguirse? Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, puedes apoyarme en Patreon. También, si no puedes apoyarme en Patreon, compartirlo, comentarlo y puntuarlo sería de gran ayuda. También si hay algo en lo que no estés de acuerdo con este video, o algo que quieras compartir y añadir al mismo, en la caja de comentarios puedes hacerlo. Yo suelo responder y muy normalmente leer todos los comentarios. En este video se han presentado soluciones, se han presentado posibilidades. Yo sé que la información dada en este video puede ser desesperanzadora, pero en realidad no, porque nunca se ha solucionado un solo problema ignorándolo. No, los problemas se solucionan, los problemas se afrontan. Al hacer estos videos no estoy siendo ni nihilista ni menos pesimista. Soy tan optimista que pienso que aún dando información muy incómoda, las personas tienen la capacidad de afrontarla y de hacer algo. Sin más, se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.